Buenas tardes, amigas y amigos de Revista Mujer de Negocios. Hoy estamos muy contentos porque pues el universo hace que nos reunamos con mujeres que hace años fueron portada de nuestra revista cuando estábamos en edición de papel, y hoy justamente el universo nos unió hablando precisamente con nuestra invitada de hoy sobre el tema tan importante y esencial en estos días. Y ella es Euda Morales. Chef Euda Morales, licenciada en periodismo con posgrado en periodismo digital y gastronómico, autora de 4 libros culinarios, de relatos culinarios, y uno de ellos es Tesoros, premiado internacionalmente. El segundo es Más que un tesoro. Otro de sus libros es Para comer y para llevar. Y un cuarto libro es India, Latinoamérica, similitudes y diferencias en sus comidas, profesora de la Universidad Rafael Andívar, consultora en iniciativas de patrimonio gastronómico, embajadora cultural culinaria guatemalteca. Es que es un honor y un privilegio hablar con Euda. Gracias, Euda, por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Para mí es el gusto estar nuevamente con usted después de años y de verdad aprecio muchísimo la invitación. Muy amable. Ha sido un gustazo, la verdad, el universo, como decía al inicio, Auda, nos une por motivos en beneficio de toda nuestra audiencia, especialmente para las mujeres que no estábamos tan acostumbradas a estar full time en la cocina. Entonces, se hace necesario que expertas como usted nos ayude y nos dé consejos prácticos, Euda, y justamente pues ese es el tema que nos ha traído. Y me gustaría que nos comente ¿cuáles son sus recomendaciones para preparar alimentos en esta época que todos estamos viviendo, Euda? Es muy bien. Es importante, no solo para este tiempo, pero principalmente ahora, cuidar desde revisar qué tenemos en casa. Hacer un listado de los ingredientes, o sea, revisarlos, verlos y con base a eso hacer un listado de las comidas para la semana. Siempre es importante planificar el menú, porque si sabemos lo que tenemos, lo que vamos a preparar, no vamos a gastar de más. Es decir, vamos a utilizar lo que tenemos y con eso preparamos entonces el menú. Cuidamos que sea un menú, por supuesto, lo más nutritivo posible. En este tiempo también tenemos que saber que todos estamos como con más tiempo, tranquilos en casa, entonces tendemos a comer un poco más. Entonces, cuidar lo que vamos a preparar. Uno, comidas que sean pues abundantes, pero que nos nutran, porque se puede alimentar uno, pero no precisamente nutrirse. Entonces, también es importante involucrar a los niños. Ahora, por supuesto, ellos no pueden salir al supermercado con nosotros, pero sí pueden ayudarnos a hacer la lista de lo que vamos a comprar o de lo que vamos a pedir, porque ahora muchas veces no salimos nosotros, sino que ordenamos lo que necesitamos, los productos, para que nos los lleven a casa. Entonces, si los niños también están involucrados en este proceso, cocinamos en familia. Nos garantizamos que vamos a preparar con la guía, por supuesto, de nosotros los adultos, lo que les va a gustar a ellos, lo que es nutritivo, lo que nos va a satisfacer. Por otro lado, aunque estemos en casa, tenemos mucho que hacer. Estamos trabajando desde casa. Entonces, busquemos esas recetas que son abundantes. Me refiero a que nos van a proveer de comidas que van a satisfacer un almuerzo y que si las reinventamos pueden ser para la cena o al día siguiente y que además las podamos cocinar en poco tiempo. Yo creo que sí se puede dar todo si lo planificamos bien. Euda dijo algo ahorita muy interesante que en lo personal a mí no se me hubiera ocurrido o no se me ocurre porque la verdad la parte de la cocina es una de mis debilidades, pero usted dijo algo ahorita, reinventar la misma comida que ya tenemos para el día siguiente. A ver si nos da, no sé, algún ejemplo o nos amplía esa parte para las que nos cuesta un poquito tener esa chispa culinaria. Bueno, pues mire, le voy a poner un ejemplo básico. Todos disfrutamos de un cocido. Es una manera de comer vegetales, carne, y entonces generalmente este cocido resulta sumamente abundante.
Entonces, para la cena, bueno, primero lo almorzamos, por supuesto, lo dejamos enfriar bien, lo metemos a la refrigeradora porque es importante también cuidar la higiene en la cocina. Y en la noche tenemos dos opciones fáciles. Una, hacer fritanga. Esta es una comida que ya casi no se prepara en las casas. ¿Y qué es la fritanga? De los sobrantes del cocido, los picamos finamente, hacemos un sofrito con cebolla, tomate, chile pimiento, si queremos también ajo, y ahí sofreímos estas verduras y esta carne que nos quedó. Esa es una primera opción. Otra opción sería licuar lo que nos quedó y hacer una sopa de vegetales. Esto hablando de un cocido. Pero ¿qué pasa? Pensemos en unos garbanzos, unas lentejas que abundan y que gusta bastante. Las preparamos con nuestra receta preferida para el mediodía. Las comemos casi seguro que nos va a sobrar porque es una comida que tiende a sobrar. ¿Qué podemos hacer para la noche o para el siguiente almuerzo? Licuamos estas lentejas que preparamos, incluso si les pusimos alguna carne, algún chorizo, vegetales, licuamos todo, lo colamos, sofreímos cebolla y lo hacemos como que fuera el equivalente a unos frijoles volteados, pero de lenteja o de garbanzo. Esta es una manera que va a gustar y no vamos a sentir que estamos comiendo lo mismo, porque muchas personas, ¿qué pasa cuando almorzamos sabroso, pero nos vuelven a servir lo mismo? Ya le perdimos el gusto a la comida porque sentimos que es una comida recalentada. Entonces, estos son dos ejemplos sencillos que puede ser también otra manera. Si nos sobran algunos vegetales, licuarlos y después que sean una base de una salsa. Podemos hacer cocinar zanahorias, por ejemplo, y después licuarlas y hacer una salsa con la que vamos a acompañar una pasta o un pollo o cualquier pescado, por ejemplo. Entonces, esas zanahorias ya no es lo mismo que sean las mismas zanahorias cocidas del día anterior, se convierten en salsa. Y de esta manera cocinamos una vez, porque claro, tenemos que reinventar, preparar de esta manera el siguiente plato, pero ya tenemos la base para hacer algo diferente. Totalmente interesante, Euda, y la verdad que muy sencillo. Eso, Realmente, realmente es muy sencillo y lo que requiere de nuestra parte es pues iniciativa, creatividad, un poquito de jugar con los alimentos de una manera pues diferente, ¿verdad? A la que no estamos acostumbradas algunas. Y con todo esto que tenemos que cuidar actualmente aún más nuestro cuerpo, Euda, ¿qué alimentos ayudan a que se fortalezca nuestro sistema inmunológico justamente por el entorno global que vivimos? bueno, es muy importante siempre incluir vegetales en la dieta, vegetales verdes. Esto también va acompañado de otros alimentos como por ejemplo pueden ser estas legumbres que nos ayudan, por supuesto limón, jengibre, se ha escuchado mucho de esto últimamente, entonces también el limón, hay muchas maneras de consumirlo, no solo un jugo, no solamente un té o una infusión de limón, podemos hacer una gelatina de limón que les va a gustar a los niños, estoy hablando con limón natural, entonces es crear. Perdón que le interrumpa, Sí, gelatina con limón natural. sí, lo que pasa es de que usamos de base la gelatina sin sabor. Ah, ok. Hacemos un jugo que lo podemos, necesitamos que el jugo pues esté dentro del agua caliente que nos va a hidratar esta gelatina inicialmente. Por supuesto, tiene que tener un poco de azúcar para que guste. Y entonces así podemos hacer también de rosa de Jamaica, por ejemplo, pero gelatinas con ingredientes naturales que no tienen ni químicos ni colorantes. Pero sin salirme de su pregunta, una clave importante al alimentarnos es comer de todo en las cantidades justas, no comer de más y también muy importante los métodos de preparación. ¿Qué método vamos a utilizar para consumir menos grasas
y más alimento, más vegetales. Entonces, todo esto nos va a llevar a una dieta más saludable, que es lo que más necesitamos en este momento. Buenísimo. Usted mencionaba también el jengibre, Euda. ¿Qué usos se le pueden dar al jengibre más que ponerlo como condimento en una comida? Disculpe que le haga ese tipo de preguntas. No, está bien. Por ejemplo, el jengibre también se puede, si usted toma un jugo, si toma un refresco, lo puede rallar, lo puede incluir ahí. Hay comidas donde usted puede agregar un trocito de jengibre y esto no solo le da un gusto a la comida, sino que le está agregando también un ingrediente importante. De hecho, nuestras mieles, nuestros dulces, estos que hacemos como mango en dulce, por ejemplo, que está ahorita el mango, en su temporada, la miel que se puede hacer con panela o con azúcar, cuando uno hierve esta miel, esta agua a la que le endulza, ya sea con panela o azúcar, se le pone canela, clavos de olor y le puede poner usted un trocito de jengibre. El jengibre le va a dar sabor y además va a neutralizar lo dulce de esta miel. O sea, el jengibre en nuestra comida no es un ingrediente principal porque nosotros no condimentamos como otras comidas que llevan el jengibre dentro de la comida, pero en algunas salsas, algunas carnes, usted puede también agregar un poco de jengibre rallado y le va a dar un gusto diferente. Euda, más allá del tema central que nos unió el día de hoy, me surge pues una inquietud en su caso que ha sido o es embajadora culinaria. ¿Qué ha representado para usted como mujer guatemalteca pues ser una embajadora culinaria a nivel mundial? Bueno, para mí fue un gran honor cuando recibí este reconocimiento y lo tomo en respuesta a un trabajo que he realizado de años de la investigación de las raíces gastronómicas guatemaltecas, pero más que eso, de poder seguir transmitiendo y dando a conocer la gastronomía guatemalteca, que es poco conocida fuera de las fronteras guatemaltecas. Esa ha sido una satisfacción muy grande. Yo empecé inicialmente cocinando, participando en festivales de cocina, en concursos, dando conferencias, dando a conocer la gastronomía guatemalteca y en los últimos años la investigación ha sido más profunda, participando con crónicas y además con estos libros de relatos donde siempre he incluido la gastronomía guatemalteca. Entonces es un reto, además del honor de poder presentar y de poder difundir la gastronomía guatemalteca. Muy interesante lo que usted dice desde la parte de investigación de las raíces de la cocina guatemalteca. ¿Qué nos puede aportar de eso en este momento, Euda? Como la verdad es que los guatemaltecos no teníamos eso como de investigar o de conocer cuáles son esas raíces, qué sé yo, de un pepián, de un fresco de súchiles o un mole. ¿A ese tipo de investigación se refiere usted que se ha ido dedicando? Sí, totalmente la investigación de conocer cómo se preparan estos platillos, pero con las personas en el interior del país, que yo he podido estar en las cocinas de ellos, cuando me dan la receta, yo la veo prácticamente, no me la dan escrita, yo después la transcribo, degusto la comida y luego Euda, ahorita que usted mencionaba pues toda esa parte del tema y de las comidas guatemaltecas, de los alimentos que debiéramos de consumir en esta época y teniendo en cuenta la economía que estamos viviendo,
y que está siendo clave en muchas familias. ¿Cómo o cuáles son sus consejos para poder preparar alimentos creativa y nutritivamente con un bajo presupuesto? Sí, ese es un tema muy importante. Tenemos que aprovechar inicialmente los productos de temporada. Los productos de temporada son los que abundan en los mercados. Esos productos, esos vegetales van a ser más baratos. Entonces, aprovechemos, compremos de lo que está en su justo momento de temporada, como dije, que están más baratos. Y entonces, con eso, combinado con diferentes, pues frijol blanco, garbanzos, un poco de carne, pero que no sea tanto la carne. Aprovechemos las salsas y las diferentes posibilidades que nos dan los vegetales de crear platillos nutritivos y que también nos hacen ahorrar dinero. Yo creo que aquí también el tema es, por supuesto, gastar menos. A Claro, veces la gente cree que si compramos los ingredientes como vegetales vamos a gastar mucho más que si compramos una salsa que ya está preparada. Esta salsa nos puede ayudar, pero no precisamente nos va a aportar todo el valor nutricional. Entonces tenemos que crear la salsa preferiblemente, que es lo que nos va a ayudar a que la comida sea diferente, con productos naturales. Una manera de ahorrar seguro es buscar lo que abunda en los mercados. Eso va a estar siempre mucho más barato. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora es tiempo de mango. Entonces con mango también podemos hacer fresco, comerlo como fruta, incluso como salsa para las comidas salsa, perdón que saladas. salsa de mango para las comidas. Exactamente, por ejemplo, unas pechugas, unas supremas de pollo con una salsa de mango es delicioso. Claro, el mango se prepara, se cocina, se licúa y entonces usted hace pues un sofrito, tiene sus pechugas de pollo a la plancha y lo agrega. Es un gusto muy diferente, sabroso, no solo prepararlos en dulce. Entonces, el mango en este momento le va a salir barato, pero si usted quiere hacer esta misma receta, por ejemplo, cuando no es temporada de mango, cuando no hay, usted va a tener que recurrir a un mango enlatado o un mango muy caro. Entonces, el menú tiene que estar acorde a lo que hay en el mercado, no precisamente estar comprando productos importados. No es que tengan nada de malo, hay productos muy buenos, pero a veces son mucho más caros. Entonces, ahí es donde es un secreto de poder incluir los productos que tenemos de temporada. Y ahorita justamente, Euda, con esto de reducir las salidas al mercado, hay personas que pues a diario iban al mercado a comprar sus vegetales, pero ahorita que debemos ir lo menos posible al mercado, ¿cuáles son sus recomendaciones para poder conservar los vegetales, las frutas, o qué tan beneficioso es que se compren verduras o frutas para tantos días, se congelen? Desde su experiencia, ¿cuál es su mejor recomendación? Sí, primero sabemos que hay verduras que nos van a durar más. Por ejemplo, la papa, la remolacha, la zanahoria, el mismo repollo. Esto dura más. Tomate refrigerado también nos dura, pero hasta cierto tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Comprar una cantidad mayor a la que realmente consumimos, por ejemplo, en una semana. Y si estamos hablando de tomate, preparamos de una vez parte del tomate en salsa. Lo enfriamos bien, lo ponemos en bolsas o en recipientes herméticos y lo congelamos. Eso nos ayuda a economizar, es decir, a no desperdiciar alimentos por haber comprado muchos tomates, por ejemplo, en este caso, pero a su vez en otro momento ya tenemos la salsa preparada y en un ratito descongelamos y ya nos sirve para preparar una comida. Así podemos hacer con diferentes verduras que podemos tener ya sopas preparadas, congeladas, que solo ya las descongelaríamos y las preparamos, o también hay algunas verduras que podemos congelarlas, pero yo creo que lo importante para que se nos conserve mejor es hacer elaboraciones dobles o triples, por ejemplo, de salsa, de sopa, y entonces de esa manera no vamos a desperdiciar y además es diferente.
en el congelador, si tenemos en recipientes pequeños o bolsas Ziploc, nuestros alimentos no nos van a ocupar tanto lugar que si tenemos la refrigeradora llenísima. Y lo que pasa es que las verduras aún refrigeradas no las podemos tener 3 semanas, por ejemplo, muchas de ellas que se nos van a descomponer. Entonces es hacer preparaciones previas que nos van a después incluso a simplificar la vida y planificar muy bien, porque también si tenemos comidas congeladas, por ejemplo, una carne que hacemos doble receta con su salsa y ya congelamos la mitad, eso nos ayuda para una siguiente comida, pero a la vez tener un inventario y marcar muy bien el nombre de lo que estamos congelando y la fecha de elaboración, porque no lo vamos a dejar ahí un año, por ejemplo, que tampoco es conveniente congelar por congelar tanto tiempo. Pero ese sería un consejo muy sencillo para tener comidas preparadas y aprovechar que la compra, en lugar que sea para una semana, se convierta en 2 o 3 semanas. Buenísimo. Euda, Emi Julián, que nos acaba de escribir y está viendo nuestra conversación, nos pregunta cómo conservar las hierbas. Bueno, las hierbas, primero, si las vamos a conservar por poco tiempo, me refiero en refrigeración, siempre es importante colocar papel mayordomo, por ejemplo, en el recipiente, en el topper o el recipiente hermético, ponemos una capa de mayordomo, las hierbas, después otra capa de mayordomo, humedecemos y lo llevamos a la refrigeradora. Eso nos va a hacer que se conserve mejor. También se puede congelar las hojitas de alguna hierbabuena, por ejemplo, dentro de cubitos de hielo y después, pues ahí los tiene uno. Hay personas que las congelan también empacándolas bien, pero mi sugerencia es de esta manera en refrigeradora, tratando de tenerlas el tiempo conveniente, que bien conservadas, así con este mayordomo, va a alargarse su vida útil. Cuando habla de un tiempo considerable de las hierbas, con este método que usted nos decía del mayordomo, ¿cuántos días nos pueden durar las hierbas? Y si hablamos de hierbas, imagino estamos hablando de acelga, de macú y de todo ese tipo de hierbas. Sí, si hablamos de eso, podemos tenerlas por lo menos garantizadas unos 10 días, pero también aquí una recomendación que puede ser es, si son hierbas aromáticas, tratemos de secarlas al sol. Entonces, de esa manera las tenemos deshidratadas, ya después solo las agregamos y se nos alarga mucho más el tiempo en que nos pueden servir. Ahí estamos hablando de hierbabuena, cilantro, albahaca y ese tipo de hierbas. Exactamente, sí. Euda, con la variedad de libros que usted tiene, ¿cuál de los libros y en dónde se pueden encontrar o se pueden comprar actualmente? ¿Cuál de los libros vendría a ser como el más apropiado para estos momentos en los que tal vez alguna de las mujeres que nos están escuchando no estaban acostumbradas o no estábamos acostumbradas a cocinar todos los días? Ya con 60 días de encierro ya está uno que las ideas se acaban. Entonces, pues expertos como usted han creado libros, pues me imagino que con recetas o si usted en sus redes sociales publica recetas. Sí, bueno, el primer libro está agotado, pero el segundo libro, que es Más que un tesoro, son relatos culinarios como la mamá le enseña a cocinar comidas o platillos guatemaltecos a sus hijos y les enseña todos esos secretos de cómo ellas cuando eran niñas aprendieron estas recetas. Entonces, este es un libro que puede entretenernos por los relatos que se los podemos contar a los niños y preparar la receta en familia. Este libro se puede conseguir también en Amazon y está en Guatemala en Sofos o en Fondo de Cultura. Además, yo tengo una página, eudamorales.com.gt, donde tengo muchas recetas con consejos que puede ser también útil para esas mamás que quieren
eh, pues aprender diferentes recetas y lograr hacer estos cambios que no nos cuesten más dinero, sino que al contrario nos hagan ahorrar para de alguna manera comer siempre sabroso, nutritivo y que, por supuesto, en poco tiempo y que ahorremos lo más posible. Que nos amen aún más por la cocina y los alimentos creativos y diferentes que empecemos a preparar hoy en día. Euda, dentro de toda su expertise como chef y como mujer en la comunicación, ¿cuál es su consejo para, para desarrollar mejor nuestra alimentación, nuestra despensa, nuestras compras de cocina, especialmente ahorita en la época del COVID? Bueno, yo creo que definitivamente el equilibrio de los alimentos, como platicábamos, planificar muy bien el menú es importante, la compra y también incluir no solo lo mismo. Yo creo que muchas veces no comemos tanto porque nos aburrimos. Entonces, variar las recetas. Por ejemplo, un arroz, el arroz siempre va a ser arroz, pero le podemos agregar vegetales. Podemos hacer un arroz rojo que en lugar del agua o la mitad del agua es salsa de tomate hecha en casa, o un arroz verde donde incluimos chile pimiento, por ejemplo, un culantro que le va a dar otro colorido. Entonces, ser inventivos con poco. No necesitamos gastar. También si buscamos recetas, cambiemos los ingredientes, porque a veces ahora hay muchos chefs que dan opciones de comida y eso es muy bueno. Hay muchas páginas para seguir, pero a veces no tenemos esos ingredientes y nos frustramos. Lo más importante es con los ingredientes más sencillos, hacer recetas fáciles y sabrosas. Abusando de usted, Euda, a ver, compártanos un par de recetas prácticas y sencillas que usted nos recomiende en esta época, que sean económicas, prácticas o que al comprar los insumos nos sirvan también como para reinventar esos mismos alimentos. Bueno, a mí me encanta mucho una receta, por ejemplo, de lentejas o frijoles blancos a los que no le pongo carne, le pongo acelga. Entonces hago un sofrito primero, primero cocino, ¿verdad? Pensemos que es un frijol blanco o unas lentejas, los cocino y hago un sofrito con cebolla, tomate, chile, pimiento, la acelga picada y agrego pensemos en este caso, por ejemplo, los frijoles blancos, ¿verdad? Y entonces, en lugar de una salsa tradicional de tomate, yo licúo zanahorias cocidas y las cuelo y se las agrego y esto le va a dar pues ese toque de salsa que necesita nuestra lenteja, nuestros frijoles. No estamos consumiendo aquí carne, quizás es porque yo no como carne, entonces yo tiendo a preparar muchas recetas que el vegetal es lo más importante y ya solo lo acompaño con arroz. Entonces, y esta es la receta que después, que nos va a sobrar lenteja o frijoles, licuamos todo lo que nos quedó y al día siguiente o en la noche los preparamos como que fueran el equivalente a unos frijoles volteados. Esta es una receta muy sencilla, nutritiva y abundante. Entonces aquí estamos cumpliendo con todo. Esta salsa de zanahoria le da un gusto diferente. También, ¿qué puede ser? Voy a pensar en, aunque yo no lo coma, ¿verdad? El salpicón, por ejemplo, la carne de salpicón. Eso normalmente solo se cocina la carne y se pica finamente o se desenhebra y se come pues con cebolla, tomate, lo que estamos acostumbrados. Aquí podemos hacer un salpicón especial diferente al que le agregamos granitos de lote que hemos cocinado, trocitos de zanahoria, cualquier otro vegetal que tengamos en casa y nos va a hacer un platillo más abundante, porque a veces también la carne es sabrosa, pero No es muy abunda. cara y no abunda, ¿verdad? Entonces aquí estamos haciendo un salpicón diferente.
siempre con su jugo de limón, por supuesto. Hay personas que gusta más el salpicón con una hierbabuena, otras me han dicho que les gusta con culantro. Eso ya lo hace uno como siempre lo ha preparado, pero logró que abunde mucho más con estos granitos de elote y los otros vegetales que además le aportan un sabor muy sabroso. Y en el caso de ser como más creativos y divertidos en la cocina para los niños, Euda, ¿qué receta nos puede compartir o qué consejos nos puede compartir? Ahorita los niños hasta eso creo que están buscando de manera creativa la alimentación porque pues no pueden salir, no pueden ir ni siquiera a estar yendo y comprando un helado o algo que los divierta. Entonces, ¿qué tipo de alimentos podrían ser también que capten la atención de los chiquitos? Bueno, a los niños, por ejemplo, algo muy fácil de enseñarles a hacer son unas crepas o unos panqueques, ¿verdad? Pero normalmente solo se comen con miel, que está bien, y la miel debería de seguir, pero podemos aprovechar la base del panqueque para hacer una carita con banano, con fresa, con lo que tengamos y a decorarlo, incluso con coco rallado para hacerle como un pelito y la miel. Lo que tenemos que hacer con los niños principalmente cuando son pequeños es ir introduciendo un alimento a la vez, porque ellos ya tienen su gusto por algo. Entonces, si ya les gusta un vegetal, aprovechemos ese vegetal que les gusta, pero agreguemos algo diferente. También es la manera como lo sirvamos, como nosotros le demos importancia al platillo, porque, por ejemplo, una selga, las hojas verdes a veces no gustan tanto, pero con una espinaca podemos hacer unos panitos deliciosos que les pueden gustar a los niños, que son un pan tostado, le agregamos la espinaca sofrita y le ponemos rodajas de huevo duro, pero todo depende cómo lo sirvamos para que el niño, si él también nos ayuda a cortar el huevo y es él el que pone la rodajita del huevo y le da una forma diferente, y lo va a sentir que él preparó esa comida y lo va a degustar de mejor manera. Los niños pueden ser nuestros mejores aliados en la cocina. Ahora a los niños les gusta mucho cocinar porque ven programas también y ven a otros niños, les ponemos su gabacha, su gorrito, los hacemos sentir chefs en la casa. Entonces ellos también le van a dar ese toque, ese gusto particular, especial a lo que estamos preparando. Muchas frutas, vegetales, pero los vegetales tienden a ser aburridos y principalmente para los niños, Claro. pero es porque no les damos ese gusto diferente o que sean ellos los que estén con nosotros. A ellos les gusta mucho la zanahoria, por ejemplo, la zanahoria rallada. Con eso se pueden preparar diferentes comidas. Por ejemplo, una ensalada de zanahoria, en lugar de ponerle mayonesa, pongámosle yogur. Con el yogur lo vamos a hacer menos grasoso, más nutritivo y podemos hacer con el mismo pan unas canastitas, ¿verdad? Entonces que las ponemos en estos moldes de muffins y los llevamos al horno y después rellenamos estas canastitas con productos principalmente frescos, me refiero zanahoria rallada. Podemos ir agregando diferentes ingredientes. A veces los niños pueden decir que a ellos no les gusta el tomate, pero si les damos inicialmente tomate cherry redondito, les llama la atención. Entonces, es la manera como nosotros los involucremos a ellos y hagamos de la misma comida algo diferente. Sin duda alguna es un tema muy interesante, muy apasionante, donde la creatividad y la innovación es clave para no entrar en un círculo de monotonía en la cocina, ¿no? Totalmente de acuerdo, y ese es el secreto. Incluso la comida guatemalteca, muchos niños no la conocen porque ya no se preparan en casa. Entonces, si nosotros los tomamos en cuenta y decidimos preparar un pepián, que un pepián es delicioso, pero lo podemos también hacer nosotros, ¿verdad? Entonces va a ser una manera de que nuestras tradiciones culinarias, gastronómicas se mantengan, que estos niños sepan que hay comidas guatemaltecas que nos identifican por lo mismo de ser guatemaltecos y haber nacido en este país. Eso es totalmente cierto. Las
cocinas con las que las abuelitas nos fueron criando, ¿verdad? Ya nosotras por lo complicado, lo complejo de hacer los recados o de hacer ese tipo de platos, pues los hemos dejado de hacer y como usted bien dice, los niños y los adolescentes no saben qué es un pepián, no saben qué es un caquic, no saben qué es o un mole o otra de estas comidas gastronómicas ancestrales en el caso de nuestro país, ¿no? Exactamente, y una manera de que los niños nos ayuden preparando un recado, algo que les va a encantar a ellos es colar. Podemos pedirles que ellos estén colando. Ahora ellos también usan el cuchillo, porque yo me recuerdo que ellos no fueran a usar que puedan también cocinar, estar con la tabla de picar. Entonces, podemos ponerlos a picar los tomates, por ejemplo, las cebollas, que nos ayuden a remover el recado y también, en este caso particular, yo creo que lo que más les gustaría es colar nuestro recado. Sí, yo creo que son muchas de las cosas que incluso a través de involucrarlos para cocinar les podemos fomentar trabajo en equipo, les fomentamos creatividad, pasamos una actividad en familia divertida y creo que eso es algo que podría aprovecharse durante los fines de semana para bajar un poquito la tensión y el estrés del día a día que actualmente vivimos, aunque estemos en casa, el nivel de ansiedad, el nivel de tensión para los adultos y para los niños está siendo bastante grande. Entonces, ese tipo de actividades pueden ser muy creativas, ¿no? Para los fines de semana. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde también hay que darles su espacio y hay que consentirlos en el buen sentido de la palabra. Si comen bien, si están participando, ¿por qué no también darles un gusto diferente y hacer lo que a ellos les gusta? De esa manera ellos van a interesarse más en la cocina, van a estar más con nosotros y van a disfrutar totalmente, no solo del platillo, de todo el contexto familiar detrás de una comida. Euda, todo el tema culinario es realmente muy interesante, muy apasionante y aquí me surge una inquietud para usted que está tanto en la parte académica como en la parte práctica y en la parte de negocios y editorial. ¿Cómo está viendo usted el comportamiento en cuanto al crecimiento de la carrera gastronómica en la actualidad en Guatemala? Bueno, esta carrera en el correr de los años ha sido una carrera que ha estado en auge. Definitivamente se ha profesionalizado. Entonces, las personas que cocinan, pues también pasan por los estudios y se cocina de manera óptima para satisfacer todos estos gustos de los comensales guatemaltecos que cada vez han sido más exigentes. Entonces, es una carrera que ha dado la oportunidad de que la gastronomía guatemalteca o la industria de los restaurantes en el país sea una industria con todos los estándares que se requieren a nivel internacional. Gracias, Euda. ¿Qué, qué viene para Euda, la chef, a corto plazo y mediano plazo? Euda, vienen más libros siempre orientados a la parte culinaria. ¿Cuál es la visión de Euda como chef? Sí, definitivamente, principalmente ahora que tengo tiempo, sigo escribiendo, sigo investigando. Entonces, la parte más que todo periodística y de escritora es la que más he desarrollado en el último tiempo. Me hace muy feliz. Eso no quiere decir que no disfrute de cocinar, por supuesto que sí, y de estar detrás de los fogones, pero mi tiempo, mi energía ha estado más canalizada en el tema de la investigación y de la escritura. En ese sentido que menciona usted la parte de la investigación y la escritura, cuéntenos un poquito ese libro de India, Latinoamérica, similitudes, ¿cómo surgió esa iniciativa? ¿Qué encontramos en ese libro? Sí, muchas gracias. El año pasado yo tuve la oportunidad, el honor realmente de ser invitada
para inaugurar la Feria Internacional del Libro en Calcuta, en India, y uno de mis libros fue traducido incluso al bengalí. Y entonces yo disfruté muchísimo de esa oportunidad, por supuesto. Yo también di la lección inaugural relacionada a la gastronomía guatemalteca y se acercaron personas básicamente de la India a preguntarme acerca de nuestra gastronomía, acerca de las diferencias. Me llevaron también a comer, pude yo aprender de la gastronomía de la India y eso fue la inspiración realmente de escribir un libro para este año, que yo fui todavía en febrero a la India a presentar este libro justamente que me dediqué todo el año pasado a investigar. Entonces, no solo la gastronomía guatemalteca, sino que ahí ya fui más allá e incluí varios países de Latinoamérica. Y entonces hice un estudio de similitudes y diferencias entre estas gastronomías, que son, por supuesto, la gastronomía de la India tiene una riqueza extraordinaria y por supuesto que la nuestra acá también. Entonces, eso me sirvió para escribir siempre con la temática de relatos culinarios. A mí me gusta mucho esto porque yo llevo al personaje que es real. Yo lo conozco, yo lo entrevisto, obtengo la información, por supuesto que también tengo información bibliográfica de investigación. Entonces llevo a esta persona adulta a su momento cuando fue niño, cuando obtuvo la receta de su mamá, cuando aprendió no solo a prepararla, sino a degustar la comida. Y entonces después plasmo la receta como una manera de mostrar también en el libro características particulares de diferentes gastronomías de Latinoamérica. Y así es como se conforma el libro. Incluye un poco de la India y de Latinoamérica para que tenga otro enfoque. También pues tuve la oportunidad de que la Embajada de Guatemala en Nueva Delhi me invitó a que presentara el libro, pero que también cocinara comida guatemalteca. Entonces eso lo disfruté grandemente porque ahí habían personas no solo de la India, sino que embajadores de otros países e invitados especiales y pudieron degustar un pepián que Eso le iba a preguntar, ¿qué platos había cocinado? sí, fue un pepián, también ejotes en iguaste y un arroz al estilo guatemalteco y también un postre que eran unos plátanos en gloria con un manjar de leche. Esto es una satisfacción y una oportunidad que los sabores guatemaltecos puedan ser degustados en otros lugares. Para mi sorpresa y felicidad, los sabores gustaron mucho porque ese también es un reto que uno no sabe si en otros países, de ahí que habían personas de diferentes partes del mundo, disfrutaran de la comida. Por supuesto, la comida guatemalteca usa chiles secos, pero más que para darle un picor, un gusto picante a la comida, le aporta un sabor, se convierten en condimentos. Entonces, no tenían ese picante de la comida tradicional de la India. Para muchas personas fue un respiro también de probar comidas no, sí condimentadas, pero a un nivel bajo de picor y fue realmente una experiencia muy agradable. Sin duda alguna fue una experiencia diferente, satisfactoria y que le abre aún más las puertas globales para que la conozcan como autora gastronómica, para que sus libros estén siendo traducidos en otros idiomas y que la gente también vaya conociendo lo rico que es la cocina guatemalteca y que lamentablemente pues nosotros no la promovemos como debiéramos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, aunque yo siento una satisfacción muy grande, por lo menos a nivel nacional. Cuando yo empecé en esto hace ya muchos años, y bueno, solo con usted tenemos años de conocernos, aunque no habíamos pues tal vez coincidido, nuevamente los jóvenes y los niños no cocinaban tanto la comida guatemalteca y ahora por lo menos hay platillos que sí se conocen y que hay un interés por conocer, por preparar la comida guatemalteca. Entonces, ese es un primer paso que
debemos de afianzar la gastronomía guatemalteca a nivel nacional para que se siga conociendo, se siga apreciando, degustando y fuera de las fronteras, pues seguir trabajando grandemente para que Guatemala también ocupe un lugar en el mapa gastronómico mundial, porque tenemos sabores muy diferentes y sabores que está demostrado que gustan fuera del país. Claro, potencializar esa riqueza gastronómica, ¿no? Que tenemos en Guatemala, que es muy, muy variada. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues si yo pudiera expresar desde el fondo de mi corazón, aprovechemos este tiempo que tenemos ahora de estar en casa para aprender y no solo aprender de libros, aprovechemos a nuestras abuelitas, a nuestras tías, posiblemente no en persona porque estamos pues confinados y estamos lejos de ellas, pero sí que nos pasen la receta, que nos la comparten, que nos den esos secretos, aunque sea por teléfono y que nos digan esto, lo otro, porque esos secretos, por experiencia propia, a veces, pues yo perdí a mi bisabuelita, que yo tuve bisabuelita hasta mis 20 años, con la receta de las quesadillas de Zacapa, y entonces aprovechemos a escribir, a transcribir esas recetas familiares, ahora que tenemos tiempo. Bueno, sin duda es un placer conocer y adentrarnos en el mundo culinario y como usted bien dice, ya con este tiempo que vamos teniendo, de probar, de meternos a la cocina, de ir innovando y de rescatar justamente esas recetas tan exquisitas y que también se ha dado mucho la fusión de la comida guatemalteca, ¿verdad, Euna? Sí, totalmente. El mundo evoluciona y esto es una tendencia que por la misma globalización tenemos en general más acceso a los diferentes ingredientes y diferentes métodos de preparación. Entonces se van fusionando técnicas y se van haciendo recetas creativas que también es válido. Pero no olvidemos esa receta tradicional, esa receta como nos la enseñaron, esa receta como la hacía la abuelita y después podemos ser inventivos, pero tratemos inicialmente de mantener esas recetas que nos diferencian o nos hacen realmente sentirnos guatemaltecos a través de nuestra gastronomía. Aquí aprovecho también que estas recetas de casa podemos mantener la esencia de la receta. Estoy hablando de recetas en general, no precisamente los platillos como un pepián y eso, pero sí podemos aprovechar a hacer ciertos cambios, como por ejemplo hay muchas comidas sabrosas de antes, pero eran con mucho aceite, envueltas en huevo, muy calóricas. Entonces, eliminemos un poco ese aceite, esas frituras y aprovechemos los métodos más tradicionales, pero que son más saludables, como por ejemplo, en lugar de freír algo, lo podemos hacer a la plancha con poco aceite. Las verduras las podemos saltear. Para saltear unas verduras no necesitamos tanto aceite. Por ejemplo, tenemos que calentar muy bien nuestro sartén. Caliente el sartén, agregamos un poco de aceite. Cuando está muy bien caliente el aceite, dejamos caer los vegetales, no tenemos que sobrecocinarlos, tienen que quedar al dente. Esto es por razones de gusto, pero más que eso, para que se conserve de mejor manera y mayormente el valor nutricional de nuestros vegetales. Cocinemos al horno. Un pescado, en lugar de hacerlo frito, lo podemos hacer con esta técnica, la papilote, que es envuelto en papel de aluminio. Solo necesitamos un pedazo, una hoja de papel de aluminio, ponemos ahí nuestro filete de pescado, le agregamos sal, pimienta, limón, le podemos poner apio, cebolla, chile pimiento, le podemos poner aceitunas si queremos, lo cerramos como sobre y lo cocinamos al horno, entonces se va a cocinar al vapor, no necesitamos grasa. Entonces, ese tipo de recetas, que son las mismas de siempre, solo cuidando el método de preparación, puede hacer también una gran diferencia en esta época que debemos más que nunca alimentarnos bien, pero cuidar los excesos de grasa que no necesitamos, porque
aunque estemos haciendo un poco de ejercicio en casa, no estamos saliendo a caminar, pero ni siquiera a la puerta de la casa. Entonces, estamos más sentados prácticamente frente a la computadora si estamos trabajando o viendo televisión. Entonces, no hay tanto ejercicio. Entonces, no necesitamos tanta grasa. Eso es una manera de cambiar los hábitos alimenticios y más que todo aquí, cómo estamos preparando sin quitarle el sabor a la comida. Sí, estamos teniendo una vida muy sedentaria, ya llevamos 2 meses básicamente de una vida muy sedentaria donde la alimentación se hace clave para la salud, ¿verdad? Para que estemos muy bien. Sin duda alguna, Euda, es un placer conversar con usted y adentrarnos, como le decía, al mundo culinario. Sería interesante que otro día de estos hagamos una conversación puramente de un menú, podría ser el menú de la semana, ¿verdad? Y así nuestras seguidoras, a través de sus conocimientos, Euda, puedan tener una planificación sana, económica y creativa para toda la familia. Que ya será cuestión de que lo platiquemos y a lo mejor hacemos un programa justamente para el menú de la semana. Me parece perfecto, quedo encantada, así que le tomo la palabra y cuente con eso. Será un gusto seguir compartiendo. Creo que a veces no hacemos las cosas por puro desconocimiento, no porque sean complicadas y esto puede ser una pequeña guía para que nos dé opciones de trabajar menos y de potenciar los alimentos que estamos consumiendo. Totalmente de acuerdo, Euda. Pero la recomendación que nos habló desde el inicio de reinventar la misma comida que hacemos hoy y la reinventamos para 3 comidas más. El consejo de ir al mercado y cómo conservar los alimentos para hasta 3 semanas, creo que son muy útiles hoy más que nunca. Así que ha sido un placer conversar con usted, Euda. A todos nuestros seguidores les recordamos que la pueden seguir en su página web y en sus redes sociales como Chef Euda Morales, y ahí pueden encontrar sus recetas y saber dónde pueden comprar sus libros. Si nos repite Muchísimas gracias, para mí es un gran gusto. Sí, eudamorales.com.gt y en mis redes sociales, en mi fanpage, Chef Euda Morales. Bueno, qué mejor que aprender de una chef internacionalmente reconocida por la práctica, por la parte editorial, por la parte de investigación y por la empatía de mujer emprendedora, de mujer de negocios, de mujer líder. Así que una vez más, Euda, muchísimas gracias por ese tiempo. Vamos a ponernos de acuerdo y definitivamente a planificar el menú de la semana de Mujer de Negocios gracias a Euda Morales. Muchísimas gracias, de verdad lo aprecio grandemente y para sus seguidores también y para usted una felicitación por esta iniciativa. Vamos a ver. Gracias, Euda. Abrazos y estamos en comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en esta conversación con Euda y las invitamos a siempre a estar pendientes que seguramente vamos a tener recetas de Euda muy pronto. Así que feliz tarde y estamos con ustedes otro día.